Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Hoy vamos a hablar de la falta de cultura financiera, sobre cuáles son los distintos perfiles de clientes de inversión que existen, en qué se suelen equivocar y qué hacer al respecto, entre varias otras cosas. Para esto me acompaña hoy un formador independiente que previamente ha trabajado casi 10 años en el sector bancario y financiero de España como broker financiero. Es fundador de Inversión Racional, un proyecto nuevo abocado a luchar contra la contra la incultura financiera, mejor dicho. Para esto me acompaña hoy Luis Miguel Ortiz. Me parece sensacional que estés lo que estás haciendo, estimado Luis Miguel. No podías no estar en Poder y Mercado, así que muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Bienvenido a Poder y Mercado. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. La verdad es que con muchas ganas de ver qué nos depara esta charla. No, te he visto trabajar un montón y insisto en decirte, me encanta lo que estás haciendo. Creo que es fundamental, sobre todo en los tiempos que corren. Te propongo empezar por el principio. Cuéntame un poco sobre tu proyecto de inversión racional. ¿Qué fue lo que viste y te motivó a arrancar en esto para luchar contra la incultura financiera? ¿Cuáles son las principales características del proyecto? Pues en un principio yo trabajé, yo estudié económicas y administración y dirección de empresas. Una vez que terminé la carrera, pues empecé a trabajar en el sector financiero desde muy temprana edad, ya con nada más salir de la carrera universitaria. Empecé a trabajar primero en banca y posteriormente trabajé como broker financiero, sobre todo como broker de bolsa, de mercados financieros, durante 7, 8 años de mi vida. El broker en el que trabajaba era un broker de derivados financieros, sobre todo de CFDs, futuros, Forex, todo este tipo de herramientas. Y empecé mis pinitos, como siempre, en el mundo del análisis técnico, en el mundo de lo que era la lectura de precios y, al fin y al cabo, yo era una persona que me gustaba mucho, tenía una labor docente bastante arraigada, es decir, me gustaba mucho enseñar a otra gente y se dieron cuenta dentro del broker que mi labor, a lo mejor, más que de back office, era más de front office, es decir, de enseñar a los clientes a cómo, por lo menos, invertir o especular desde cero. Pero empecé a darme cuenta a lo largo de los años de que el análisis técnico se me quedaba escueto, no había manera de poder profundizar un poco más y empecé a especializarme mucho en la inversión a medio y largo plazo, value investing, etcétera. Y llegó un punto en el que ya los caminos entre el broker y lo que era la vertiente que yo estaba cogiendo no tenía demasiado sentido y nada, se terminó lo que es la relación pasados 7, 8 años en 2019 y justo en el mismo verano de 2019 lo tenía muy claro que quería montar un proyecto de formación para enseñar desde cero hasta un nivel avanzado a la gente la gestión de sus finanzas personales. ¿Por qué? Pues porque yo había hecho más de 1.500 charlas presenciales con miles de personas, tanto en Latinoamérica como en España, y me había dado cuenta que había una incultura financiera de base bastante arraigada en nuestra sociedad, también incentivada por el propio Estado, y llegó un punto en el que yo quería levantarme, tenía un proyecto que me levantara con muchísimas fuerzas todas las mañanas, intentando luchar contra algo que yo creo que puede ayudar a toda la sociedad y puede ayudar a todo el sistema, y que además había mucha gente muy perdida que no sabía muy bien cómo iniciarse en el mundo de la inversión y sobre todo la inversión a largo plazo. Y había varios conceptos básicos que se tenían que enseñar y luego ya enseñar contabilidad, enseñar lectura de cotizaciones, enseñar lo que sería planificación financiera, economía, bajo una visión un poco más, no liberal, pero un poco más austríaca o liberal. De esta manera, intentar, entre otras cosas, pues enseñarles esa cultura de base para que tomaran las riendas y para que una vez que ya estuvieran bien formados, no necesitaran que su dinero lo manejaran gente extraña, y lo segundo, que pudieran hacer un bien también a su propia familia, porque una vez que tú aprendes a gestionar tu ahorro, que tanto tiempo y esfuerzo ha costado conseguir, pues las oportunidades se multiplican exponencialmente. Y la verdad es que es un proyecto que tuvo una acogida tremenda y en este año y poco que llevamos ya hemos sacado 3 ediciones del proyecto Pioneros, que es la formación avanzada que damos. Y nada, y cubriéndose las plazas rapidísimo y la verdad es que muy bien y muy contento
Y nada, voy a intentar explicarte más o menos pues mi bagaje a nivel de inversión o cualquier pregunta que tengas. Estupendo, esa es la idea. Tú inviertes individualmente, no eres gestor, Sí. no administras el capital de terceros. Dicen que cuando las cosas están caras, lo mejor es esperar para comprar, que cuando las cosas están baratas, es mejor comprar y esperar. Hmm. Pero que si no sabes si algo está caro o barato, lo mejor es comprar regularmente durante mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo con esta idea? ¿Cómo inviertes tú? ¿Cuál es tu filosofía de inversión? A ver, tendremos que primero identificar qué es barato y qué es caro. Porque lo barato y caro para cada persona es completamente diferente. Yo lo veo sobre todo en las redes sociales, que cuando publicas algo parece que para algunas personas está lo más sobrevalorado del mundo, para otras personas no. Yo creo que lo primero que tienes que hacer antes de ni siquiera entrar a ningún mercado a invertir es formarte. Es decir, porque el mundo de la inversión es un mundo que es dinero por dinero. Y al haber dinero por dinero, hay muchísimo pirata de por medio. Y hay que ir con muchísimo ojo de saber, entre otras cosas, por lo menos las nociones básicas. Porque tú dejar el dinero a cualquier extraño, yo me acuerdo que cuando trabajaba como intermediario financiero, yo hacía sesiones, muchas veces gratuitas, de iniciación, luego también pues entraba mucha gente a trabajar con el broker. Y había gente que solo con escucharme 2, 3 horas ya me dejaba su dinero para gestionárselo. O sea, claro, la gente está tan desesperada muchas veces por tener esa incultura financiera y porque tienen un dinero parado que lo único que hacen es perder poder adquisitivo, que se lanzan al vacío muchas veces y cometen muchos riesgos, solo y exclusivamente por no formarse. Por lo tanto, yo creo que lo básico para cualquier persona antes de entrar a invertir en cualquier instrumento financiero, en cualquier forma, vamos a hacer emprendimiento, bienes raíces, lo que sea, metales preciosos, lo que sea, tienes que formarte un poco, por lo menos de las bases. Ya no digo de que seas un experto gestor de fondos, no, pero por lo menos de tener esas bases. Una vez que ya te has formado, a partir de ahí puede haber varias formas de poder invertir. Una forma, como tú bien estabas más o menos indicando, más pasiva, o sea, una forma en la que tú haces aportaciones periódicas a través de instrumentos más baratos y de esa manera poder conseguir batir al mercado o por lo menos igualarlo. Y por otro lado está la gestión más activa, que es una gestión más de decir, oye, yo voy a tomar las decisiones, me voy a crear mi propia cartera de valores, si estamos hablando de la bolsa, ¿vale? Y a partir de ahí yo tomo las decisiones y tengo que estudiar qué hay detrás. Hay gente que solo estudia el precio, hay gente que añade un poco más y entra a analizar la contabilidad, el trasfondo que hay detrás. Pero yo siempre, lo más importante, me he dado cuenta que cuando yo trabajaba como intermediario financiero, la gente donde más perdía dinero era por invertir a corto plazo y con apalancamiento, que se le llama, es decir, con operar con más dinero el que tienes en la cuenta. Y yo creo que la gran ventaja que tiene el largo plazo, el no llevar apalancamiento y el regular ese riesgo, yo creo que será lo más fundamental que tienen que aprender la gente. Por lo tanto, yo apuesto para la gente que empieza a invertir, apuesto porque empiecen a invertir a largo plazo, un buy and hold, que se le llama un compra y mantener de empresas de altísima calidad, con altos retornos. Eso se tiene que adquirir algo de formación, pero una vez que lo aprendes, te sirve de por vida. Y yo creo que esa es la clave, más que irse a una tendencia más de trading o una tendencia más de lo que sería operativa intradía, porque en operativa intradía quien de verdad gana, te lo digo por experiencia, que he trabajado en un broker que operaba mucha gente en intradía, quien más gana es el broker y después pues la hacienda. Por lo tanto, más una visión, yo tengo una visión más de largo plazo y yo creo que es la más beneficiosa porque al fin y al cabo inviertes como si fueras un francotirador y esa es la clave. Muy, muy, muy interesante. De hecho, sí, una de las cosas que más escucho sobre personas o formadores como tú que hacen un trabajo muy similar es lanzar la crítica al público en general y decir, hombre, dedícale más tiempo a saber dónde estás invirtiendo que a planificar tus próximas vacaciones, porque con seguridad o con muy alta probabilidad lo vas a terminar perdiendo, o al menos vas a terminar perdiendo mucho. Sí, sí. Yo supe de tu trabajo, como no podía ser de otra manera, a través de Internet, pero tampoco por simple casualidad. Yo he sabido que en España y sobre todo en Madrid, donde he estudiado hace ya un tiempo, se ha ido construyendo una comunidad inversora muy joven, además, y muy interesante, de manera totalmente espontánea.
pero también veo que esta comunidad se ha generado alrededor de la filosofía value, con el método de inversión del value investing como el de Warren Buffett. ¿Cómo Mm. explicas tú este fenómeno en España y que lleguen al punto de que se la considere como la nueva Omaha? Pues es gracioso esto, porque es una de las cosas, igual que hay bastante incultura financiera en España, me agrada muchísimo que haya pasado esto de manera, como dices tú, espontánea. Yo creo que esto viene de una vertiente en la que había un fondo, bueno, había y existe todavía un fondo de gestión más independiente del grupo Acciona, que es Bestinver. Y Bestinver, a partir de ahí salieron algunas figuras muy relevantes, entre ellas la que más ha influenciado a este movimiento ha sido Francisco García Paramés, que luego fundó Cobas, etcétera. Y durante esa etapa empezaron Bestinver a tener unos rendimientos mucho más altos de lo que era la media de los fondos de inversión que había en la banca convencional. Y eso atrajo a muchísimos estudiosos de tema de contabilidad y de todo ello, pues a interesarse por el mundo de la inversión. Además, era una inversión más independiente, que estaba dando unos buenos resultados. Y eso creo como una especie de escuela pequeña dentro de lo que sería la zona, como dices tú bien, de Madrid, en la que empezó a mezclarse eso con una filosofía más, no sé si liberal, pero más con una versión más de ver la economía desde un punto de vista austriaco. Y empezó a mezclarse tanto el value investing con esa vertiente y se creó como un caldo de cultivo para que luego hayan nacido un montón de gestores conocidos, muy jóvenes, sobre el mundo del value investing. E incluso ahora estoy notando que está habiendo una evolución, es decir, de que está llegando otras personas en las que hemos aprendido de esas vertientes de value investing que estábamos hablando, entre ellas yo, por ejemplo, tengo un máster en value investing y además he estudiado en Madrid. ¿Qué pasa? Que te empiezas a dar cuenta que a lo mejor hay una evolución natural a esas empresas, sobre todo en España, se trabajaban mucho empresas small caps, empresas de pequeñas capitalizadas, de muchas veces de unos mercados menos mainstream que pueden tener una... Es que las empresas value, al fin y al cabo, son empresas que están como olvidadas de la mano de Dios lo que es su precio frente a su valor intrínseco y que tienen un gran margen de seguridad, como decía Benjamin Graham en El inversor inteligente. Pero se están yendo a ciertos nichos o ciertos mercados que a lo mejor para la gente convencional le es muy complicado invertir. Y está habiendo una vertiente de ahora una búsqueda también del value investing, pero reformulado a empresas más de crecimiento o empresas de mayor calidad, con mayores márgenes, con menos peso de la deuda y empresas más ligeras de activos. Y está habiendo una reconversión que yo me incluiría dentro de esa reconversión porque me siento más cómodo invirtiendo en empresas de alta calidad y altos crecimientos más. Y siempre, a ver, el value investing la gente lo acota muchas veces como empresas de small caps, deprimidas, que hay un gran margen de seguridad. Y yo creo que el value investing al fin y al cabo es inversión en valor y no tiene por qué ser small caps, pueden ser big caps, pero que tú tengas, entre otras cosas, un gran margen de seguridad. Yo creo que el value investing se cimenta en saber calcular el valor intrínseco de una empresa, compararlo con tu precio de cotización que tiene dicha empresa y a partir de ahí ver si tienes margen de seguridad. Si tienes un gran margen de seguridad, estás invirtiendo haciendo value investing. La cuestión es que a lo mejor no es en las empresas small cap, sino que es en una empresa como puede ser Amazon, por un ejemplo, o Facebook, o Google, Alphabet, perdón. Y eso es value investing también. Si tú encuentras una empresa que tiene un valor intrínseco X por proyección y que la compras a un precio con un gran margen de seguridad, estás invirtiendo en valor. O sea, el ejemplo clarísimo es Warren Buffett con su inversión en Apple. O sea, es una de las empresas más grandes del mundo en el que metió casi el 20-25% de la cartera de Berkshire Hathaway, ahora ya va casi por el 40% del portfolio, lo tiene casi invertido en Apple y sigue ahí. Igual que le pasó con Coca-Cola. Yo creo que esa vertiente me identifico un poco más, yo por lo menos a nivel personal. ¿Qué crees tú que está pasando? Bueno, es una pregunta obligada. Hablando de value investing, ¿qué crees tú que está pasando con el método, si se le puede llamar tradicional o más convencional, de invertir o de hacer value? A uno les está yendo pésimo. Sí. Me imagino que tal vez porque no están invirtiendo en las famosas FANG o en las Big Tech y demás. Y hay otras que aplicando los mismos principios están invirtiendo también en las FANG y les está yendo
pero que muy bien, vamos, bárbaro. ¿Qué piensas tú que es lo que está sucediendo? ¿Deberían inclinarse tal vez como el mismo Warren Buffett a empresas de más crecimiento y calidad como las propias FANG? No están las FANG, y te apresuro con esto, no están las FANG además, como muchos dicen, en territorio de burbuja. No. Yo soy, si te metes por mi cuenta de Twitter, o sea, yo soy uno de los defensores, me están cayendo palos que no te puedes ni imaginar, o sea, me están cayendo palos por defender a las Facebook, a las Microsoft, al Apple no tanto, porque esa sí que la veo un pelín sobrevalorada, pero por ejemplo a las Amazon, o sea, ciertas empresas. A ver, voy a hacer más o menos un resumen de lo que yo entiendo. Es mi visión personal y no por eso es la verdad absoluta, pero bueno, más o menos te lo explico yo. Yo, a la hora de calcular, tú aprendes diferentes técnicas para poder calcular el valor intrínseco de una empresa. O sea, se puede hacer, si alguien ha estudiado algo más a fondo, lo que sería, por si la gente que lo está escuchando a lo mejor no sabe lo que es el valor intrínseco, pues es el cálculo a nivel fundamental de una empresa, de su valor real, descontando los flujos de caja que generará en el futuro. Es decir, las ganancias que genera en el futuro, las descuentas al presente y te sale un valor aproximado de la empresa, que puede tender a un margen u otro, y eso lo comparas con el precio de cotización y ves más o menos si es una interesante inversión o no, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas empresas, sobre todo las FANG, son empresas que yo me estoy encontrando que a la hora de analizarlas tienen pocas fisuras, por no decir ninguna. Son empresas antifrágiles y empresas que incluso en crisis como las que está pasando ahora de una pandemia global, son empresas que se comportan verdaderamente bien. Ya lo hemos visto, por ejemplo, estos días que han presentado resultados del Q3 y resultados espectaculares, batiendo todo lo que se esperaba. Amazon, una locura. Bueno, Amazon y lo de también, y Alphabet presentaba unos resultados ha superado en un 40 y tantos % las estimaciones de beneficio por acción que tenían los analistas sobre Alphabet. O sea, ¿cómo pueden hacer esto estas empresas? Pues hay 3 claves que yo identificaría. La primera es el crecimiento. Son empresas que crecen a doble dígito como si fueran relojes suizos. Es decir, a diferencia de otras empresas que en cuanto les viene un soplo de viento se resienten sus ventas, aquí son empresas que están creciendo a doble dígito incluso con tamaños milmillonarios, billonarios, o sea, auténticas burradas, ¿vale? Eso la primera, que crecen rapidísimo. La segunda es que tienen un gran foso defensivo. Es decir, son empresas que además de estar bien diversificadas, son empresas que son como un pulpo, que le llamo yo, que van adquiriéndolo todo lo que está a su alrededor, y son empresas que tienen muchas sinergias dentro y que siempre encuentran nuevas oportunidades de utilizar lo que se le llama el apalancamiento operativo. Es decir, de que llega un punto en el que invierten X, pero luego pueden expandir sus márgenes verdaderas barbaridades. Está pasando, por ejemplo, con Facebook o con Google, que son empresas que han hecho ciertas inversiones en servidores y en otro tipo y han metido bastante CAPEX, y sin embargo, cuando vienen épocas malas, son capaces de reducir gastos y de incrementar los márgenes a su antojo y como quieren. Y por eso digo que son antifrágiles. Y lo tercero es que son empresas que tienen poquísima deuda. Es decir, tienen lo que se llama caja neta, es decir, tienen más efectivo que deuda. Por lo tanto, son empresas que si cae algún competidor, se pone alrededor y empieza a hacerles la puñeta, son capaces de adquirirlo directamente, de comprarlo, aunque ahora las leyes antimonopolio se van a poner un poco estrictas con eso, pero y si no lo pueden adquirir, como le ha pasado a Facebook con algunos competidores, como en el caso que ya hemos visto de TikTok, con el caso de Snapchat, pues lo copian, porque tienen gente pro y además es que tienen equipos directivos. Bueno, lo de Mark Zuckerberg o lo de Jeff Bezos es que son verdaderos genios. Claro, todo esto unido hace que yo creo que sean las mejores empresas de la historia, una de las mejores empresas de la historia. Incluso ya muchos analistas y muchos gestores profesionales se están dando cuenta de que son verdaderas máquinas engrasadas, que la única forma de poder pararlas es a través de regulación. Y el mercado tiene mucho miedo a la regulación, no a las valoraciones que tienen. Yo creo que no están en burbuja, porque si tú tienes una empresa como Amazon que está creciendo de manera anual al 30 y pico %, al 20 y tantos % anual las ventas, y que está incrementando los márgenes y que cada vez tiene más clientes y cada vez contrata más gente, es una empresa que está generando valor de manera continua, y aunque esté en máximos históricos,
puede seguir y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y tener un gran margen de seguridad. Pero la idea es esta, la idea es centrarse en que a nivel cuantitativo no están caras, ni mucho menos, si sabes analizar bien y las estimaciones que tienen. El único riesgo que pueden tener es el tema de la regulación, pero eso es otro debate que podemos iniciar, de que el tema de la regulación dice que las van a fragmentar. Pero ¿y cómo las vas a fragmentar? Es que no es tan fácil. Con la ley de antimonopolio. Pero ¿y cómo fragmentas eso? Y me dices, no, es que voy a fragmentar Amazon. Vale, ¿y qué le dejas? Dejas, no sé, los envíos por un lado, el e-commerce por otro, la nube por otro, y dicen, es que así no compites. ¿Cómo que no? O sea, si tú haces si yo soy accionista de Amazon y me dan, en vez de acciones de una empresa, me la fragmentan en 3, es que incluso va a valer más Amazon. O sea, es que si te la fragmentan en 3, te fragmentan AWS, que es el servicio de la infraestructura en la nube de Amazon, y tendría múltiplos muchísimo más elevados que los que tiene ahora mismo Amazon por el crecimiento que tiene. Por lo tanto, el tema ese de fragmentarlas no lo veo yo tan claro. Dicen que lo pueden hacer. Y otro ejemplo puede ser que directamente hagan con Microsoft, que haya sanciones, como en su momento hubo antimonopolio con Bill Gates en su momento, pero hemos visto lo que ha pasado con Microsoft en esta última década, que mira cómo les sentó los antimonopolios. Si tienes un buen equipo directivo y sigues haciendo las cosas bien, te genera enorme valor. Por tanto, no sé, tiene una visión más cortoplacista de las cosas y veremos a ver. Pero yo creo que las FANG no están caras y que las FANG, la única forma de frenarlas, por lo menos por lo que estamos viendo ahora, o es que se frenen mucho sus ventas o sobre todo la regulación. Y yo creo que apuesto por la segunda, pero no creo que... Veremos qué pasa. ¿Quieres seguir provocándote con este mismo tema, justamente? ¿Qué le recomendarías? Bueno, a ver, retrocedamos un poco con mis ideas. He visto algunas de las gestoras o algunos de los gestores más reconocidos también justamente en España y por lo cuales se les dice que es la nueva Omaha. No estoy hablando necesariamente de Paramés, pero sí que los he escuchado hablar varias veces de Alphabet y decir, nosotros hemos encontrado a Alphabet cara siempre, pero hoy día, incluso después de 10 años de que la evaluamos, la seguimos encontrando cara, pero nos seguimos golpeando la cabeza por no haber entrado en Alphabet hace al menos 10 años. Entrar en las FANG es siempre tarde, es decir, ¿cuándo puede haber la oportunidad para invertir de la mejor manera posible en las FANG? ¿Hay incultura financiera en las gestoras de fondos de inversión independientes que prefieren invertir de la manera más tradicional y convencional posible o no? Yo creo que no es que haya incultura financiera, son gente que tiene demasiada cultura financiera, es al revés. O sea, yo pienso que esos dogmas de que a lo mejor tú estás ya preconcebido con una forma que has aprendido a analizar empresas en las que en el pasado te fue muy bien y que a lo mejor hacer el cambio cuesta por el simple hecho de que no lo concibes. Es decir, sobre todo hay una cosa que cambia bastante y es el valor de los intangibles. Es decir, antes eran empresas que eran muy tangibles, que se podía calcular el valor intrínseco y desde la época de Benjamin Graham en los años 30 hasta ahora, pues ha habido una evolución tremenda en el mercado y muchas veces a lo mejor hay generaciones en las que no entienden las nuevas tecnologías como las podemos entender la gente más joven, que al fin y al cabo las usamos más. Cosa como un Facebook. Facebook es una de las empresas que más vilipendiadas, que además la gente te dice burradas como, no, yo no utilizo ya Facebook. Ya claro, pero utilizarás Instagram, utilizarás WhatsApp, utilizarás otro tipo de servicios. Pero hay gente de otras generaciones que no entiende cuál puede ser el valor intangible que puede tener Facebook o el valor de el efecto red que tiene Facebook, los crecimientos y los márgenes que puede tener y que puede seguir ampliando, las oportunidades, el mar de océano azul que tiene Facebook de oportunidades. Y es por el simple hecho de que a lo mejor no tienen ese trabajo de campo, como decía Peter Lynch, ese trabajo porque no lo conocen, no lo han experimentado o no lo han estudiado y es una disrupción bestial. Y esos intangibles cada vez, hay veces que pueden estar demasiado caros. O sea, hemos visto algunas empresas, sobre todo el mundo SaaS, del software as a service o algún tipo de estas empresas que se han ido a múltiplos ya
barbaridades, 60 veces ventas, o Zoom, por ejemplo, tú a 100 veces ventas, 200, ahí ya se te va de madre, ¿vale? Ahí sí que es entendible que pueda haber burbuja, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de un Google o un Alphabet en este momento, que es una empresa que está creciendo como un reloj sus ventas al 20% anualizado, ¿vale? Y vale, pueden caer al 16, al 15% anualizado. Una empresa que tiene 100.000 millones de dólares en caja pendientes de utilizar. 100.000 millones de dólares. Es decir, que con poco que ese dinero lo utilizara en hacer recompras, en sobreoptimizarlo algo, podría meter un escopetazo tremendo y no lo hacen aún. Van tan sobrados que ni lo están haciendo aún. Yo siempre pienso que igual que le pasó a Apple en su momento, que metió Warren Buffett en la cabeza, yo creo que a Google le vendría genial que entrara un Warren Buffett o un Charlie Munger, que Charlie Munger lo dice mucho él, que uno de los grandes errores que han cometido es no entrar en Google, en Alphabet. Yo creo que si metieran en la cabecita y estos dos señores en el accionariado de Google y empezaran como han hecho con Apple a meter un poco de caña al equipo directivo, porque en cuanto entraron se ve en las cuentas de la empresa que empiezan a gestionar el efectivo de otra manera, que empiezan a retribuir mejor a los accionistas. Una vez que entren ahí, metan la cabeza ahí, bueno, puede ser una explosión porque tienen muchísima caja ahí disponible y ociosa que la pueden utilizar. Por lo tanto, yo creo que Alphabet de por sí actualmente es una de las FAANG más baratas que hay. O sea, actualmente, bajo estimaciones. Otra cosa es que las estimaciones fallen y que crezca a la mitad o a menos de la mitad, ¿vale? Pero con las estimaciones de proyecciones y rebajándole un poco lo que es el crecimiento, es una de las más baratas que hay. La cuestión es que, aunque esté a precios de casi máximos históricos, sigue estando barata, pero es una empresa que aunque esté barata, tiene una amenaza de regulación. Y la gente lo único que tiene miedo es de la regulación. Y de que llegue Biden, gane las elecciones de Estados Unidos y le meta la regulación. Pero es que aunque le meta la regulación, es que van a seguir siendo empresas perfectamente engrasadas. Es que tú, si vas a publicitarte en el mundo digital y con plena pandemia, tienes dos opciones. O Alphabet, Google en este caso, o Facebook. No hay más. O sea, sí, me puedo meter a lo mejor en Twitter, me puedo a lo mejor... Pero no hay más. O sea, se están comiendo el 70% del mercado a nivel online y están metiendo ahora la cabecita a Amazon también. Pero que te ves que el juego de los grandes, de verdad, de los grandes números, está entre 4 o 5 empresas. Por lo tanto, no invertir en ellas es un error. Es un error garrafal por el simple hecho de que son las que están generando todo el valor a nivel mundial actualmente. O sea, yo creo que si comparamos ahora mismo el S&P 500 y le quitamos a estas 5 empresas o 4 empresas, sobre todo estas, las Apple, o más que Apple, a mí las que veo más potentes son Microsoft, Alphabet, Amazon y Facebook. Si tú quitas a estas 4, veríamos a ver cuánto valor ha generado el S&P 500 de por sí solo. Muy poco. O sea, lo ha arrastrado estas empresas y cada vez están cogiendo más volumen, pero es que son las empresas perfectas, son las empresas bien gestionadas, con gran margen de seguridad, pero además con grandes movimientos de caja, con el efecto Internet bien calado, hondo, y además con un efecto Internet que hace que el efecto RE se multiplique, que los crecimientos se vuelvan exponenciales, cosa que antes con empresas más tangibles era mucho más difícil. Y al fin y al cabo son empresas que yo a nivel personal, yo las tengo en cartera, muchas de ellas, y que creo que es un error obviarlas o dejarlas fuera por no sentirte más mainstream y vender que tú es que tienes un fondo que solo invierte lo más exótico de lo exótico, pero al fin y al cabo a lo mejor te va a penalizar y es lo que le está pasando en los últimos años. Me parece fabulosa tu visión y tu explicación, muy clara, muy precisa. Bueno, y veo que tiene mucho más de dogma que cualquier otra cosa. No entrar en las FANG ahora mismo, en las Big Tech. Yo pienso que más sí. Más temprano mencionaste una visión austriaca, antes incluso de mencionar a Paramés, que a su vez también habla mucho de la Escuela Austriaca de Economía y demás. ¿Dónde encuentras tú el vínculo que existe o que podría existir entre lo que enseña la Escuela Austriaca de Economía y el Value Investing? Esto me parece sumamente interesante porque también por mi
Por mi lado he investigado mucho, estoy tratando de desarrollar incluso teoría, pero me interesaría mucho saber cuál es tu visión al respecto. Es complicado, ¿eh? Porque esa unión que aparece de repente, yo creo que es una... Y además yo me he dado cuenta que la gente que viene interesada en el mundo de la inversión tiene a un liberal dentro. O sea, no sé por qué, pero llega mucha gente que de verdad comparte los mismos credenciales. Yo, por ejemplo, nosotros, tanto tú desde Latinoamérica o desde Bolivia, como yo desde España o cualquier país latino, tenemos muy arraigado el socialismo, tenemos muy arraigado a una izquierda pues de todo tipo, ¿vale? Desde más extrema a menos. Pero se tiene muy arraigado eso de la igualdad, del tema de las oportunidades, del papel del Estado muy presente en cada una de las cosas. Y sin embargo, la gente que apuesta por el emprendimiento, que apuesta por la inversión, normalmente es gente que tiene una visión interior del mundo que le rodea un pelín diferente. Es decir, que recela del Estado, que no le gusta para nada esas medidas de todo el mundo es igual, el valor de la meritocracia, el valor de bajos impuestos, el valor de intentar dejarle el menos poder posible a los políticos para que de esa manera esto se sobreoptimice solo el sistema. Hay como ciertas inquietudes que hay en esos perfiles que hacen que una muy bien lo que es una visión más austríaca de la economía, es decir, una visión más de incentivar a lo que sería, no sé, Jesús Huerta de Soto, por ejemplo, yo siempre recomiendo uno de sus libros, que es Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, que ahí te explica de pe a pa todo. O sea, de pe a pa te explica cómo funciona la economía, cómo el tema de los problemas que tienen lo que sería la creación de crédito continuo y de no financiar el sistema a través del ahorro. Y que al fin y al cabo, si tú una visión de la economía te la están intentando inculcar, como es la visión más austríaca, diciendo que el sistema económico funciona a través del ahorro, que es como debería de funcionar a través del ahorro en vez de a través del crédito, es que se asimila muy bien con lo que sería la visión de los inversores, porque tú para invertir necesitas ¿qué? Ahorro, porque si lo haces a través de crédito es muy riesgoso y puedes caer en bancarrota. Por lo tanto, esa unión del ahorro y la inversión y una función empresarial libre que sobreincentivada llegue a que cree más puestos de trabajo y a que esto haga de que los países más ricos, al fin y al cabo, se ve que hacen más inversión y más ahorro y menos deuda y menos despilfarro, pues todo esto unido en el cóctel hace de que haya varias similitudes entre lo que sería la visión austríaca y de la empresarialidad y más individualista y la versión más inversora a largo plazo y que congenien bastante bien, porque tienen varios puntos a favor entre las dos. Eso no significa que no tengas por qué ser un buen inversor y no creer en la visión austríaca de la economía, que también puede ser, ¿vale? Por supuesto. No pasa nada, porque yo no soy un radical ni un talibán de la escuela austríaca, ni mucho menos. Yo me documento e intento leer de todo. O sea, y a partir de ahí, pues ya sacas tus propias conclusiones. Pero yo lo que sí que creo es que el Estado está tomando un papel demasiado y a la población se le está haciendo demasiado dependiente. Y eso es horrible, porque yo, por ejemplo, en España me estoy encontrando con un problema bastante grave en mi generación, que al fin y al cabo es la generación que tiene que tirar, que son los millennials, que son la gente que tiene que tirar del carro actualmente. Y estoy viendo a mucha gente que está sobreincentivada a trabajar para el Estado, de funcionarios, no aspirar a algo más. Por ejemplo, en Latinoamérica no está tan arraigado ese pensamiento todavía. Hay mucha gente que todavía es muy emprendedora, que quiere... yo me he encontrado con gente que ha hablado, por ejemplo, de México, que son gente que se le está pegando más ese espíritu de Estados Unidos, más emprendedor, más de ir a la aventura, a su propio proyecto. Y en España, por ejemplo, está pasando todo lo contrario. Se está penalizando gravemente el emprendimiento, se está penalizando gravemente la flexibilidad laboral y la flexibilidad a la hora de crear empresas con costes altísimos en todos los sentidos, tanto para contratar personas como para poder pagar impuestos desde cero, para crear una empresa, cuota autónomos, de todo tipo de impuestos.
Y eso está haciendo de que nos estemos cargando la clase media en España y de que la gente joven sea una gente que no ve el futuro con buenos ojos y que además tienen pensamiento que yo muchas veces, mis amigos de mi alrededor piensan como si tuvieran 60, 65 años. O sea, son gente que no se la quiere jugar porque ya hemos vivido varias crisis, que tampoco le ponen las cosas fáciles dentro del sistema y que además si les cae mal, pues tendrán algo, tendrán alguna ayuda, tendrán algún servicio, tendrán... Y la gente se acomoda y así no se crea país. Así lo único que pasa es pues que te zombificas. Y ahí está el punto de, No, fabuloso, si hay que incentivarlo o no. fabuloso, me parece sumamente interesante. Hablemos un poco de cómo ves la situación actual. Para abordar esta materia me gustaría preguntarte, por ejemplo, no sé si sabías el porqué, no, perdón, el porqué de la recuperación en K o de la divergencia que hay ahora mismo entre los mercados que están en máximos. Ya hemos abordado un poco este tema de las burbujas, si hay o no burbuja en las FANG, y el sector real de la economía, donde la gente ha perdido sus restaurantes, sus salas de cine y demás, y no tienen la menor idea de cuándo van a poder volver a trabajar como antes de la pandemia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo interpretas y hasta dónde puede continuar esta divergencia? El otro día estaba paseando, yo vivo en un pueblo de Castilla-La Mancha, que es una zona del centro de España, de donde salió Don Quijote de la Mancha. Y en esta zona, por ejemplo, yo resido en un pueblo-ciudad, en torno a unos 40.000 habitantes, y yo me daba un paseo el otro día por la calle y conté, para ir a hacer la compra, y conté 30 locales vacíos de 40 que vi. 30 locales vacíos de 40. Y se supone que a mí, por ejemplo, la zona donde yo resido es una de las zonas más impactadas por la primera ola del coronavirus. Y en esta segunda la gente se lo está tomando más en serio y está viendo más medidas y tal. Pero está viniendo dos cosas que están amenazando al pequeño comercio, claramente. Una es esta pandemia, que le quita las ganas a todo el mundo de nada. Y otra es la disrupción tecnológica. Está llegando una Amazon o alguna de estas y te está destrozando. Te lo digo como persona que mi familia es de emprendedores, o sea, mi familia es de pequeños negocios. Mi padre, por ejemplo, tiene una ferretería bastante grande en el centro de aquí y se queja también y dice, madre mía, es que esto es imposible. Y lo peor es que por parte del gobierno, yo lo primero que tendría que atajar es el tema de facilitarles que no se cierren esas pequeñas empresas. O sea, facilitarlo por ejemplo, para que te hagas una idea, hay una cuota aquí en España que se llama la cuota de los autónomos, ¿vale? Que se paga normalmente pues parte de la seguridad social para luego pues jubilaciones, desempleo, lo que sea, y hay una cuota mínima. Bueno, pues esa cuota mínima este mes la han subido. Es decir, en plena pandemia global, en vez de rebajarla, que ya de por sí es alta con respecto a los países de alrededor de la Unión Europea, la han subido. Sí, la han subido 3 o 4 euros. Y vas a decir, pues eso no es nada. Pero es que es el propio mensaje que estás transmitiendo. Es un mensaje de decir, sálvese quien pueda, vamos a subir los impuestos y además va a llegar un punto en el que se destroza, la gente pierde la ilusión por montar pequeños negocios y lo que deciden es tres vías. O una, irse a trabajar por cuenta ajena a grandes empresas ya consolidadas. Dos, meterse en el Estado y trabajar para el Estado a través de una posición pública. O tres, intentar sobrevivir sin contratar a demasiada gente, trabajando de freelance, trabajando de hacer trabajito por aquí, trabajito por allá y tal. Claro, eso está haciendo de que hay unas tensiones de empleo bastante fuertes, por lo menos en España, que es donde yo conozco, y que esto se vaya a agravar cada vez más y que haya cada vez más población dependiente. Y todo es por el simple hecho, o yo a nivel personal lo veo, de no incentivar a la pequeña empresa. Porque la pequeña empresa, si tú le pones las cosas fáciles e intentas incentivar a que sigan adelante, perdonarles ciertas tributaciones que a lo mejor no vienen a cuento actualmente y darles facilidades para contratar a más personas, es la única forma de salir de ahí. Si tú no le das libertad a la función empresarial, esa función empresarial no trae la innovación. Y al no traer la innovación, tu país se marchita. Por lo tanto, sí, puede estar afectando la pandemia, claro que sí.
pero también viene de largo, viene de, por ejemplo, de que se está notando que ciertas economías están muy dependientes de ciertos sectores, por ejemplo en España es el turismo, y que el turismo se lo está reventando la pandemia. Y para que te hagas una idea, esta pandemia ha sacado todas las vergüenzas del país, porque te das cuenta de que el país no está preparado para que venga un simple bichito y te destroce toda la economía a nivel global. Por lo tanto, aquí lo que faltarían son pequeñas y medianas empresas. Y más ahorro, eso por supuesto, pero sobre todo pequeñas y medianas empresas. Y es lo que me estoy dando cuenta, que no se está incentivando a recuperar el tejido empresarial. Y ahí es donde estará la clave de los próximos años, si se recupera o no. Yo creo que en Latinoamérica lo sabéis perfectamente esto también. Cuando te decía, no sé si sabías, me refería a lo siguiente. A raíz de la exuberancia irracional que parece haber en los actuales mercados, ¿qué opinión te merece lo que está pasando con los Centennials y esta famosa app de Robinhood? Sí. Para quienes no están enterados de qué se trata, esto es una aplicación que uno puede utilizar en el teléfono para invertir en acciones, ETFs, opciones y distintas criptos. Esta app se hizo muy polémica, sobre todo a mediados de año, porque un chico de 20 años, Alexander Kearns, se suicidó luego de ver un saldo negativo en su cuenta de alrededor de $730,000. En su nota de suicidio, Alexander dijo que tomó la decisión porque no quería ver a sus padres asumir semejante deuda por él. Y además acusó a Robinhood de permitirle correr demasiado riesgo siendo tan joven. En su nota, Alexander también dijo cómo una persona de 20 años sin ingresos recibir casi $1 millón de apalancamiento para invertir. ¿Qué opinión te merece este problema? En España y en Europa lo han regulado esto en los últimos años con las regulaciones de ESMA y de MiFID II que han hecho son unas regulaciones que han salido por parte de la Comisión Europea para, entre otras cosas, regular el tema del apalancamiento en ciertos instrumentos financieros. Yo lo viví de primera mano, casi trabajando, de mis últimos años trabajando en el broker. Y yo me acuerdo que les dejaban apalancarse hasta 200 veces, 200 y pico veces a gente de a pie y normalmente le hacían la contrapartida a lo que eran los brokers. Yo incluso me acuerdo de un caso que fue hace ya unos años, no me acuerdo qué año fue exacto, en el que el franco suizo estaba como una especie ligado a lo que sería la moneda del euro. Y quitaron esa especie de, no indexación, pero esa especie de que estaba medio ligada bajo un margen a lo que sería el euro, la quitaron de repente, de golpe y porrazo, y llegó un punto en el que se volvieron locos todos los brokers de Forex, de divisas, del mercado de divisas, hasta tal punto que algunos brokers quebraron solo y exclusivamente por ese movimiento del franco suizo. ¿Por qué? Pues porque había clientes que les habían permitido, como tú bien has dicho, operar con muchísimo más dinero del que tienen en la cuenta, pero es que si esos clientes ganaban en ese movimiento, quien les da la contrapartida es el broker. Y por lo tanto, aunque parezca que este caso de este chico es totalmente trágico y no puede pasar, hay muchos casos de esos. Pero no hay muchos casos solo de gente que esté en descubierto, sino que también hay de gente que gana muchísimo dinero con eso y eso es lo que no sale en la prensa. Claro. y se van con ella, con ese dinero, porque si le sale bien. Yo me acuerdo cuando trabajaba de broker que vi un caso de un cliente que antes del Brexit, cuando iban a anunciar el tema de que Reino Unido se salía de la Unión Europea, me acuerdo que se apalancó por 40 o por 50 veces en el IBEX 35, en el índice de España, de bolsa, se apalancó con un instrumento que son CFDs, ¿vale? En América no existen los CFDs, o no lo sé si en Latinoamérica existen los CFDs, pero en España en esa época existían, ¿vale? Que es como un instrumento financiero con el que te puedes apalancar. Quien te da la cobertura en este caso es el broker. Cuando hizo ese movimiento, claro, él se la jugó y si le salía bien, genial, pero si le salía mal, no era consciente del riesgo que tenía. Bueno, le salió mal y a la mañana siguiente tenía un descubierto de, yo qué sé, 10 veces lo que tenía en la cuenta o más. Bueno, si vieras a primera hora de la mañana ese cliente llamando como loco, diciendo que se había equivocado, que no sé cuánto, bueno, ya, lo de siempre. Hay mucha gente que no le puedes dar rienda suelta a la ludopatía que tienen. Hay gente que de verdad es peligrosa y hay gente que es inconsciente. Por lo tanto,
Al final a ese cliente creo que se le reseteó a cero y ya está, perdió el capital que tenía en la cuenta y no perdió nada más. Pero tenían todo el derecho el broker ¿de qué? De poder exigirle ese dinero. Eso llegó a un punto en el que hubo muchos casos de esos y llegaron los reguladores y regularon esto. Regularon esto y se acabó. ¿Qué pasa? En Estados Unidos también tiene reguladores bastante fuertes. La SEC regula bastante fuerte a los brokers y cuando hay situaciones de ese calado también les pegan bastantes toques de atención y les hacen de que suba las garantías, que se le llaman y todo ello. La cosa es que ahora está llegando una moda, que es la que estabas comentando, de brokers que te dejan invertir en instrumentos financieros sin cobrarte nada. Esto es como las redes sociales. Si nadie te cobra nada, ten en cuenta que el producto eres tú. Es decir, esa gente, Robinhood y todos estos brokers que no te cobran nada de dinero, tienen empleados, tienen que pagar costes, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar sus oficinas, tienen que pagar todo eso. ¿De dónde sale ese dinero? Es lo que te tienes que preguntar. ¿De dónde sale todo ese dinero? Pues ese dinero básicamente sale ¿de qué? De que esos datos de las órdenes de compra o de venta que hacen sus clientes, luego se le venden de manera paralela a empresas de high frequency trading o empresas de algorítmicas que lo que hacen es lanzar sus órdenes un pelín por delante de esas personas que van a comprar y lo que no te han cobrado de comisión, luego a la hora de lanzar la orden con una cosa que se llama la horquilla de precios, pues te lo ponen un poco por encima o la compras muy por encima por ese micromovimiento que han hecho aprovechándose de tus órdenes y al final lo acabas pagando. Lo acabas pagando a través de precios. No lo pagas y a lo mejor en vez de valerte la posición $1 que pudieras haber pagado con algún broker bueno que son baratos, pues te sale la posición por $4 o $5, pero no te has enterado. No te has enterado por el simple hecho que te han hecho el movimiento ahí, el juego del trilero, ¿no? Y yo te estaba comentando ya, pero hay un libro que es maravilloso, que habla mucho de esto, que se llama Flash Boys, de Michael Lewis, que habla mucho de esto y que quien lo quiera leer, se lo recomiendo encarecidamente, que habla justo de esto, del problema que está habiendo con el tema de las órdenes y con las empresas de high frequency. Es decir, no hay almuerzo gratis para empezar y al mismo tiempo hay que formarse. Y en ese mismo sentido te pregunto también, hay que formarse no solamente conociendo los instrumentos, sabiendo cómo funciona, pero ¿qué hay, por ejemplo, justamente con el caso de Alexander, del manejo de las emociones al momento de invertir? ¿No crees tú que también hay que formarse para conocerse uno mismo, saber cómo uno reacciona ante determinadas situaciones del mercado para no cometer errores? ¿Cuál es el rol que juegan las emociones al momento de invertir? Yo, cuando la gente intenta empezar a invertir, te hago la pregunta también a ti. Cuando la gente intenta empezar a invertir, ¿por qué crees que la gente se acerca a los mercados financieros? ¿Por qué crees tú que la gente... Lo primero es porque creen que van a forrarse. Lo primero es eso. Uno de los momentos que más llamadas y contactos recibí por mail, por redes sociales y demás, fue el momento en el que la bolsa cayó en marzo a plomo. Sí, quiero invertir y quiero empezar con $1,000. Me decían, hombre, no puedo ayudarte por un lado y por otro, no creas que es tan fácil ni tan elemental. La cuestión es que la gente lo primero que llega es porque quiere forrarse. Ha visto películas como El Lobo de Wall Street, ha visto películas de este estilo en el que dice, ¡buah! La bolsa es ir a forrarse. O sea, es ir a forrarse. Y luego, cuando se encuentran de bruces con la bolsa, se dan cuenta de que esto no funciona así y que normalmente la gente que de verdad se ha hecho rica con la bolsa es gente verdaderamente aburrida. Es gente, tú estudias a Charlie Munger, a Warren Buffett, a John Bogle, a Ray Dalio, a un montón de inversores míticos y te das cuenta que es gente muy racional, muy estudiosa, poco impulsiva, que sabe esperar, muy paciente, y esto es completamente de lo que te han vendido. Lo que te han vendido es Lamborghinis, chicas en bikini y estar en las Bahamas, ¿vale? Y no tiene nada que ver la bolsa. Y claro, esto es carne de cañón para ciertos estafadores, ¿vale? Es carne de cañón para que te llegue una persona lanzándote un anuncio a través de Instagram, por poner un ejemplo, en una stories de Instagram, con un coche de lujo que lo más seguro es que lo hayan alquilado ese día, que no sea ni suyo,
y diciéndote que solo operando a través de bolsa y dedicando solo 10 minutos de tu tiempo al día, puedes con $1.000 o 1.000 euros ganar 1.000 euros o 2.000 o 3.000 dólares al mes. Eso significa que tú con 1.000 puedes hacer un 300% mensual. Un 300% mensual que si lo multiplicas por 12 más el acumulativo de interés compuesto, pues claro, tú eres millonario en cosa de 1 año y medio. Claro, por lo tanto aquí ya te das cuenta que hay una cosa que falla. Lo primero es que la gente no tiene formación y no sabe las rentabilidades históricas de la bolsa. O sea, no sabe lo que ha hecho la bolsa en los últimos 50 años. Lo segundo es que la gente no sabe matemática financiera básica. Es decir, no sabe que ese dinero a interés compuesto, lo que es un 1% mensual, es una auténtica burrada y que si lo vas reinvirtiendo, esos son números estratosféricos, pero que la gente no controla. Y lo tercero es que se les dan ciertos instrumentos con apalancamiento financiero y se le ofrecen este tipo de herramientas en las que la gente intenta creerse unos operadores profesionales, pero lo único que hacen es perder el dinero de manera rapidísima. Y la historia es que no se lo cuentan ni a su familia ni a su pareja por el simple hecho de que les da vergüenza. Les da vergüenza haber metido un dinero en un instrumento. Y lo peor de todo es que esto le hace un flaco favor a toda la sociedad. Porque esas personas que con ese ahorro lo deberían de invertir, como bien decimos, para poder generar más valor para el país y para poder generar más valor para ti mismo y tener una pensión digna y tener un patrimonio correcto, porque cuando tú tienes ahorro lo tienes que invertir, porque si no te come la inflación, ¿vale? Pues han tenido una situación de estas y se creen que la bolsa es una lotería y que la bolsa está llena de estafadores y que la bolsa está... Y no es eso, es que han intentado jugar con tus emociones, con tu percepción y se han llevado tu dinero y además hay silencio. Y todo el mundo se queda igual. Y esto, ¿cómo se soluciona todo esto? Pues por lo que me preguntaste antes de por qué creé inversión racional. Para incentivar la cultura financiera. Porque yo creo que la clave de todo esto, tanto a nivel político, como a nivel empresarial, como a nivel inversor, como todo, es que tengas cultura financiera y sentido común. Si tú sabes cómo se funciona el dinero y a la gente desde pequeña se le enseña a cómo gestionar ese dinero de manera realista y a cómo invertir en las mejores empresas, pero siempre de manera también realista y con instrumentos seguros, bueno, es que sería un paso gigantesco, pero para todos los países latinos, es que sería una locura. O sea, es que tú, si todo lo que sería la población estuviera formada, fuera culta financieramente hablando, no existirían los gobiernos que existen ahora, te lo digo ya, de primeras. O sea, se les exigiría mucho más, se sabría muchísimas más cosas y no se les prometerían ciertas cosas que son irreales y que no te puedes creer. Y por lo tanto es tan importante la cultura en sí y también la cultura financiera, que es para no caer en estas estafas, no caer en estas situaciones. Y ahora mismo hay mucho dinero tonto, hay mucho dinero que se está imprimiendo sin sentido y ese dinero tonto está yendo a ciertos instrumentos, como estamos viendo, como estabas diciendo, y a ciertos ganchos comerciales de ciertos intermediarios financieros o de ciertos estafadores que hay que tener mucho ojo. Y en España yo creo que está pasando ya la evolución. En España se venía de un mundo hace una década, o menos de una década, de operativa a cortísimo plazo, de que la gente creía que se podía ganar un sueldo en el día a día con el dinero, a una visión más de largo plazo y por eso está empezando a triunfar ese value investing. Y yo creo que en el futuro muy cercano en Latinoamérica pasará igual. O sea, empezarán a ver que los mercados de derivados les restan muchísimo dinero y empezarán con una visión más a largo plazo. Pero todo es evolución de cultura financiera, es así. ¿Qué opinión te merece como value investor, sobre todo Bitcoin? Invertir en Bitcoin es un juego, la gente tiene que conocer mucho más sobre Bitcoin porque veo también que la idea de invertir en Bitcoin es forrarse, pero ayer. ¿Qué piensas tú? ¿Qué visión tienes al respecto? A ver, yo te lo digo como persona que he trabajado en un broker que creó hasta una propia criptomoneda. O sea, que lo hemos mamado de primera. Además, cuando en 2017, ¿te acuerdas que hubo ese boom? Creo que fue 2017, ¿no? Cuando fue el boom de las criptomonedas, que fue una locura, que había algunas... Yo me acuerdo que estábamos jugueteando con ellas. Cuando yo trabajaba como broker, pues hacíamos... como con parte muy pequeña de nuestro patrimonio cada uno, pues jugueteábamos con el tema. Ahí sí que estábamos jugando, ¿vale? Ahí no me lo tomaba en serio. Y era como en plan, invertir en una criptomoneda, en otra, y era juguetear.
Y yo me acuerdo de algunos días de levantarme, haber invertido en una criptomoneda, levantarme, acostarme y levantarme al día siguiente y haber ganado un 1000%. O sea, verdaderas burradas, verdaderas barbaridades. Estaba hasta tal punto eso de que había algunas que te subían, te hacían un por 10 en cosa de una semana. O sea, era una burbuja, pero... Y estalló. O sea, en 2017-2018 metí un estallido completo. La mayoría de las criptomonedas o las monedas alternativas, las altcoins, estas que les llamaban, cayeron en barrena, o sea, se perdió el 80-90%. Y las únicas que han quedado ahí en el candelero, había varias. Y el Bitcoin es una cosa un poco diferente a lo que sean esas altcoins que ha habido hasta entonces. Tiene un peso, es muy complicado conocer. La gente que invierte en Bitcoin, la mayoría no tiene ni idea de cómo funciona el Bitcoin, por no decir el 99%. Por lo tanto, si tú vas a invertir en Bitcoin, lo primero que tienes es que conocer cómo funciona el Bitcoin. Necesita de muchísimo estudio para conocer de verdad cómo funciona el Bitcoin. Y otra cosa también te digo, el Bitcoin, en un principio, no soy un experto en Bitcoin, pero es como un modo de intercambio. Pero la gente no lo está utilizando como intercambio, lo está utilizando como ¿qué? Como recurso, refugio y muchas veces para especular. O sea, lo que están es intentando comprar Bitcoins. Y yo me acuerdo de un señor cubano que me vino que estaba haciendo, yo me acuerdo, un curso con el broker hace ya 3 años, 3, 4 años, y me llegó a uno de los cursos y me dijo, no, yo es que he vendido mi casa, me he mudado a España y lo he metido todo en Bitcoins. Y estamos multiplicando por 2, por 3. Claro, pero ese me lo dijo ya cuando estábamos casi en plena burbuja. Luego ya no sé si aguantaría la caída que hubo con el Bitcoin, etcétera. Y ahora está viendo un resurgimiento del tema del Bitcoin otra vez. Como moneda y como intercambio es una pasada porque tú puedes hacer traspasos de dinero de una zona del planeta a otra de manera súper rápida, además de manera completamente anónima e encriptada. Pero yo como inversión no le veo tanta lógica. ¿Por qué? Pues porque como inversión de por sí, tú cuando vas a invertir, Benjamin Graham decía que para invertir tú tienes que saber el valor intrínseco de esa empresa o de ese activo que tú vas a invertir. Tú, por ejemplo, y lo primero para calcular ese valor intrínseco, tú lo primero que tienes que hacer es que calcular sus rentas y descontarlas al presente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso con un inmueble, con un bien raíz, lo puedes hacer. Si lo estás alquilando, puedes ver el potencial. Con un negocio lo puedes hacer. Con una acción lo puedes hacer estudiando la empresa. Pero hay ciertos instrumentos que no lo puedes hacer. O sea, tú con el Bitcoin no generas rentas. El Bitcoin tiene un valor. Y ese valor va a ser estimado a largo plazo. Pero tú ese largo plazo es completamente incertidumbre. Vale, tiene un número limitado. Pero ¿quién sabe si el Bitcoin no lo... Al fin y al cabo esto va de confianza y de que lo acepte la comunidad. Si no lo aceptan el Bitcoin la comunidad, se pierde todo el valor del Bitcoin. Es decir, esto es un trámite de confianza y como si dijéramos un activo refugio. Por lo tanto, es verdaderamente complejo estimar el valor futuro que va a tener este Bitcoin. Por lo tanto, si tú lo quieres utilizar, no va a ser como inversión, va a ser como especulación. Porque no vas a saber calcular exactamente, o por lo menos con cierta probabilidad, cuál puede ser su valor intrínseco. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el oro, lo mismo pasa con la plata, lo mismo pasa con las materias primas. Sí, puedes atisbar, bajo variables macroeconómicas, puedes atisbar cuál puede ser el movimiento de este. Pero es muy complejo y hay que ir con mucho ojo, hay que ir con mucho cuidado con el Bitcoin porque yo incluso tengo algo de Bitcoins, pero yo a nivel personal no le pondría un porcentaje de mi cartera muy alto, pero ni de cerca. Sería un porcentaje bastante bajo, por debajo del 3-2% y ya está. O sea, lo digo porque a mí no me resulta fácil calcular ese valor intrínseco o esa estimación del futuro. No porque esté en contra del Bitcoin, ni mucho menos. Es por el simple hecho de que a mí me resulta muy complicado calcular. Y hay otros activos financieros que es mucho más fácil calcular esto, aunque te equivoques igual, porque te puedes equivocar con uno y con otro. Pero esa es mi valoración de esto.
más que satisfecho con tu respuesta y visión al respecto. Comparto mucho, si no todo, al respecto, honestamente. Penúltima pregunta. ¿Qué le recomendarías? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que tú le harías a alguien que se acerca para invertir, ya sea con un banco privado o con una gestora de fondos de inversión independiente? Algunas sugerencias generales. Lo primero, que se fijen en dos cosas. Una, las comisiones, y otra, la rotación de cartera. Hay dos cosas que son fundamentales, que lo advertiría John Bogle en sus libros, y que es el padre de la gestión pasiva y el fundador de Vanguard. Y él lo decía claramente, lo que más daño hace es, uno, las comisiones, dos, la rotación, que viene implícito también esa rotación, tributar más dentro del fondo, al hacer más rotación también tributan más. Y eso resta el valor liquidativo de esas participaciones del fondo. A mí me gustan los gestores, si son activos, los gestores que hacen poca rotación, porque si hacen poca rotación y además tienen comisiones ajustadas, les aplaudo, o sea, chapó, ¿vale? Si no pasa esto, ahí ya empiezo a desconfiar bastante. Y lo que me encuentro, el 90% de los gestores de fondos son gente que rota muchísimo y que además tienen altísimas comisiones. O sea, yo lo he visto, sobre todo lo que me estabas comentando en el mundo value, aquí en España me encuentro con gente que tiene altísimas comisiones, pero altísimas comisiones, estamos hablando de un 1,5%, un 1,70%, un 2%, un 2 y algo por ciento, que me vas a decir, bueno, un 2% tampoco es tanto, un 2% de comisión. No, es muchísimo. O sea, es muchísimo. Es muchísimo, un 2% es muchísimo, porque tú hazte de media que la estimación de la renta variable de un índice a larguísimo plazo, si le dejas 10, 20, 30 años, puede pasar de todo, pero la estimación más o menos históricamente que nos han dado es que sería en torno a un 10% de rentabilidad bruta, si le restas la inflación neta en torno a un 8, 7% de rentabilidad neta de media, si le restas un 2, 2 y algo por ciento, se te está quedando ya la cosa que no merece demasiado la pena. Por lo tanto, si la otra opción es mirar fondos indexados, gestión pasiva, y ahí es que están años luz ahora mismo. Ahora mismo la gestión pasiva está bajando mucho las comisiones y hay fondos como los fondos Vanguard que son una auténtica barbaridad. O sea, que es que están bajando las comisiones hasta niveles estratosféricos del 0,10%, del 0,10%, o sea, es que cómo compite, luego dicen, es que como los gestores activos, cómo pueden batir, la mayoría no baten a los indexados, y es por el simple hecho de las comisiones, es que esas comisiones son verdaderamente brutales, o sea, en comparación a que te cobren de comisión de gestión un 0,20, un 0,30, vamos a poner a lo sumo un 0,30, frente a un 2%, no hay color. Y lo peor es que nosotros nos hemos puesto, por ejemplo, en el grupo de pioneros del proyecto Pioneros de Inversión Racional, que son del grupo avanzado, donde ya les formo y tal, y nos hemos puesto a analizar de manera interna la formación a ciertos fondos de banca convencional española para ver dónde estaban invirtiendo esos fondos, los que más gente está entrando por parte de la banca, y lo gracioso es que esos fondos invierten en fondos indexados o en ETFs. Es decir, eso es casi una revelación. No, claro, es que le están cobrando al cliente un 2% y luego lo único que hacen es indexarse y meter el dinero de los otros en otros fondos o en otros ETFs al 0,20%. Y es el Qué juego barbaridad. Pero es que eso es así es como funciona. Y le estás creando algo de valor al inversor o a tu partícipe. Nada. Les estás esquilmando. O los famosos fondos de fondos, que te crean un fondo en el que invierte en los mejores fondos. ¿Qué me estás contando? Y además te ponen un plus de comisión por eso. No sé, son verdaderas burradas. Y yo sé que una gestión activa cuesta más, porque tienes que pagar más research, tienes que hacer más investigación, tienes que hacer más de todo. Se tiene que pagar ciertas regulaciones. Si es un fondo de gestión activa con poco capital, les tiene que salir más caro el mantenimiento de ese fondo. Y es normal que cuando vayan creciendo se rebajen esas comisiones. Pero una cosa es tener comisiones del 1,72% y otra cosa es tenerlas del 0,60, 0,70. Vale, ahí te lo puedo comprar. Un 0,60 si haces gestión activa. Te lo puedo comprar. Pero es que un 2%, no sé.
Parece una tontería de un 0,60%, un 2%, pero eso si haces a interés compuesto y lo haces a 20, 30 años, es muchísimo dinero, aunque la gente no lo sepa. Y además que obviamente la idea es invertir siempre a largo plazo. Última pregunta. Para poder, ¿qué libros sobre la materia recomendarías o qué gestores recomendarías tú seguir? Algunos que admires y por qué. Yo me repito mucho, pero a nivel de gestión activa, aquí en Europa hay una referencia que es Terry Smith, con el Fansmith, que Terry Smith yo creo que es una de las personas que, a ver, ahora es muy mainstream porque ha sacado muy buenos resultados. Este último año no le fue tan bien, pero está sacando buenos resultados, pero es una evolución de lo que te estaba comentando antes. Yo creo que es una evolución de lo que es el value convencional a lo que le llaman growth, ¿vale? Pero que para mí eso está mal dicho. O sea, value y growth es lo mismo. O sea, tú puedes invertir en empresas growth y estar haciendo value investing, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero no hay tal dicotomía. Para mí no. Incluso Warren Buffett lo dijo. Warren Buffett lo dijo, pero es que es un sinsentido eso. O sea, no hay empresas growth, hay empresas con margen de seguridad y sin margen de seguridad. Ya está. O sea, no... y vamos a intentar buscarlas que crezcan más rápido. Pero a mí lo que me gusta sobre todo de Terry Smith, lo primero es que las comisiones de gestión que tiene el fondo, creo que es un 1%, frente al 2% estábamos hablando, pues ya es un paso, ¿vale? Y lo segundo es que hacen muy poca rotación. Desde que tú le ves que tienen cartera desde hace mucho tiempo ciertas empresas en las que de verdad son empresas con grandes márgenes, muy seguras. Se puede equivocar, como todo el mundo, pero te das cuenta de que tiene ahí un trasfondo que lo está haciendo bastante bien, ¿vale? Y en cuanto a tema de gestores también a nivel internacional, no sé, Pat Dorsey me encanta, no sé, es que hay un montón. Bueno, Warren Buffett y Charlie Munger. Ya en otro podcast que hice hace poco y me comentaban que cuál era una de las personas más influyentes a la hora de poder leer para una persona y yo decía que Charlie Munger. O sea, si alguien quiere de verdad, yo he hecho muchos hilos en la cuenta de Twitter, he hecho muchos hilos sobre Charlie Munger, pero es que es una persona que es una locura la claridad mental que tiene, lo multidisciplinar que es. Y yo creo que debería todo el mundo de leer por lo menos escritos o entrevistas de Charlie Munger, ¿vale? Porque iba a aprender muchísimo de inversión y de todo. Y no sé, otra de, siempre lo digo, pero a mí Mohnish Pabrai, la filosofía dando que tiene, es un libro que también yo recomendaría que la gente le echara un vistazo. El inversor dando se llama, porque también, sobre todo para gente que está empezando y gente que no sepa muy bien qué filosofía tener de trabajo, de inversión y de futuro, en ese libro lo comenta muy bien y yo creo que le va a merecer también la pena que le echen un vistazo. No sé, la otra pregunta creo que me habías hecho una por inversores o te lo he respondido todo, es que no me acuerdo. Lo has respondido todo al mismo tiempo, tranquilo. ¿Quiénes eran los gestores que más admirabas y por qué o qué libros recomendarías? Y lo has terminado uniendo todo. Genial. Charlie Munger, fabuloso. Sí. Como decía, Luis Miguel, muchas gracias. Esto ha sido fabuloso, muy enriquecedor. Como siempre digo, yo sé a quiénes estoy invitando, exactamente los elijo muy cuidadosamente y tú has aceptado inmediatamente mi invitación. Sí. Así que también agradezco por tu generosidad. Luis Miguel Ortiz, Inversión Racional. Voy a dejar todas tus referencias en las descripciones y espero que te busque cada vez más gente y que sigas creciendo como lo has hecho, que sigas escribiendo hilos en Twitter, por favor. Y a ver si no tenemos un libro tuyo eventualmente. Sería genial porque veo que tienes muchísimo para dar. Sí. Y pues nada, seguimos tú y yo en contacto. Nuevamente muchas gracias y eventualmente ya nos desvirtualizaremos para tomarnos una cerveza al menos. Genial, a ver si nos deja la pandemia. Así será, pronto espero además. Mucho ánimo además con los nuevos confinamientos en España y demás que, bueno, es una locura. Ya hablaremos de eso un poco más adelante también. Genial. Señor, fuerte abrazo. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo a ti también. Hasta luego.